de ese tema, vamos a hablar hoy empresas familiares en México. Y antes de entrar al aire estábamos comentando que la mayoría de las empresas que existen en este país pues son familiares. Buenos días, Susi, ¿cómo estás? Hola, Adria, buenos días. Buenos días, buenos nos días, aclaras chicas. un poquito el tema acerca de las cifras, porque si la mayoría de las empresas que están formadas en este país son familiares, tú, que todo sabes de finanzas, ¿por qué no nos das las cifras un poquito? Claro que sí, mira, en México, Adria, existen más de 3.700.000 empresas familiares. Son muchísimas. Sí, es un mundo. Entonces, desafortunadamente, la vida de estas empresas familiares es solamente de 25 años. Y solamente el 13% de las que subsisten exportan a Estados Unidos, Colombia y Brasil principalmente. Y bueno, son grandes generadoras de empleo estas empresas, generan 7 de cada 10 empleos que existen en México. Entonces es un mundo empresarial muy importante, ¿no? ¿Y por qué este tipo de empresas familiares, al mencionar 25 años, de verdad, pues sí asusta el tiempo, que es realmente poco, ¿no? Es muy poco. Porque yo creo que una de las fortalezas de empresas familiares debería de ser la sucesión, ¿no? Que sea una... El pensamiento a largo plazo. Exactamente, y que sea de generación en generación, ¿no es así? Sí, pero desafortunadamente muchas familias toman a la empresa, fíjate, voy a dar un ejemplo. Las empresas familiares en México solamente, o sea, el 40% subsiste de 3 a 5 años. El 60% restante dura más años, pero solamente el 10% llega a sobrepasar los 50 años de vida. ¿Cuáles son las causas, Susana, de que nuestra cultura, porque es específicamente nosotros como mexicanos, cuáles son las causas de que esto no pase? Porque mira, no hay planeación a largo plazo. La mayoría de las familias en México generan estas empresas pensando en el corto plazo o en sostener de forma inmediata a su familia. No tienen planes a largo plazo, no tienen innovación. Por ejemplo, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, el 80% de las pequeñas empresas familiares tronaron. ¿Por qué? Porque no tenían innovación tecnológica, no contaban con los adelantos y sobre todo en México las empresas no se diversifican. Es decir, no buscan mercados, no buscan exportar, nada más. Actualizarse también, ¿no? Sí, claro, actualizar sus sistemas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahora con el Internet, muchas empresas que están actualizando sus sistemas computarizados para realmente dar el paso y estar en forma y modernizarse, porque la que no lo haga, pues no va a subsistir. Entonces es muy importante actualizarse, modernizarse, innovar, y también muchas empresas familiares sobre todo, toman a las empresas como la caja chica, sacan dinero. No, o sea, en una empresa, para que subsista, debe de haber un consejo, consejeros, y realmente ahí definir administradores, y no nada más de la familia. Por ejemplo, puede haber casos que externa, a lo mejor los hijos no les interesa dedicarse el 100% al negocio familiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Contratar gente externa que realmente sepa. El outsourcing. Para que realmente la empresa siga subsistiendo y la empresa siga funcionando. Y también ahorita ya en la actualidad, la cantidad de eventos que el gobierno de la Ciudad de México pone a nuestra disposición, sobre todo de conferencias muy interesantes que sirven para la administración de las pymes. Claro, y algunas son gratuitas. Otra opción más, ¿no? Sí, es otra opción. O sea, pueden acudir a todos aquellos programas que implementa el gobierno del Distrito Federal, precisamente para dar asesoría a pequeños empresarios, a medianos empresarios, microempresarios, y como les decía, o sea, 7 de cada 10 empleos los genera la microempresa, las empresas familiares. Entonces deben de ir, ¿no? ¿Qué recomendación nos das? Porque estás hablando de consejos de administradores. ¿Qué pasa cuando son microempresas y hay 2 personas de la familia que están atendiendo esta empresa, ¿no? Los 2 hermanos o un matrimonio. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué es tan chico que no pueden subsistir pagando a un administrador o a un contador especializado? ¿Qué hay que hacer, Susi? O sea, en ese caso, mira, el ejemplo de la mayoría de las empresas en México
es que no todos los miembros se quieren dedicar a esa actividad. Sí, claro. Y los problemas, el truene de las empresas, la desaparición de las empresas se debe a que entran en conflicto los familiares. También los mismos o intereses cuando se económicos. muere el padre, que es el fundador de la empresa, el otro hermano quiere su parte. Entonces, ¿qué empieza ahí? Conflictos familiares que desafortunadamente llevan a la desaparición de la empresa y no subsisten. Realmente el problema en México es ese. Conflictos familiares, no se ponen de acuerdo en la herencia, o yo no quiero seguir con el negocio, dame mi parte, tú tu parte, no, yo sí quiero. Ese es el principal problema por el que las empresas no subsisten en México. Yo creo que lo importante, como tú dices, llevarlo con inteligencia, sabernos informar, llevar a cabo estos programas, estas conferencias, y aunque no quede en manos de un familiar, que quede en manos de una persona que sea externa, pero que siga la empresa. Que sean profesionales, que en la empresa haya institucionalización. Metodologías, o sea, objetivos a largo plazo muy bien definidos y sobre todo que también se tome en cuenta la innovación tecnológica que constantemente, como el nombre lo dice, está cambiando la tecnología, ¿no? En todo el mundo, no solo en México. Renovar o morir, Muchas gracias, Susi. A ustedes, gracias. chicas. Ya mañana, mitad de semana. Oye, mañana vamos a hablar del mercado portátil en México. Exactamente, que es un tema muy interesante. Y el mercado portátil es la billetera del futuro, ¿no? Sin duda. Pues no nos los perdemos el día de mañana. Muchas gracias. A ustedes.